Hola, hola, chicos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Hola, Fidel, Fabiola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bien, confírmame, la última clase hicimos lo que era hola, hola, ¿cómo estás, Yomar? ¿Qué tal? Miriam, hicimos lo que era presidente de la República, ¿te acuerdas? Hicimos régimen de excepción. Perfecto, hoy día hicimos presidente, hoy día se supone que vamos a hacer el Congreso, ¿no? Perdón, el Consejo de Ministros, disculpa. Claro, y la relación del Consejo de Ministros con, la relación del Consejo de Ministros con el Congreso, la relación del Consejo de Ministros con el Congreso. Entonces, chicos, empezamos. Hola, hola, Yermín, ¿cómo estás? Ya está. Listo. Ahora sí los veo. Ya. Un segundito voy a decirle algo a la Miss. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Bien, vamos a comenzar. Déjame un segundito que le voy a dar una... Uno, tres, cuatro. O uno, tres, cuatro. O si quieres, dos de ahí, nada más. Lo que tú dices. Bien. Chicos, vamos a comenzar la parte del Consejo de Ministros, ¿ya? Listo. En primer lugar, cuando nosotros... Uy, el material te lo mandé, ¿no? No. Un segundito, chicos. El material que está en la pantalla voy a enviarlo ahorita, ¿ya? Dame un segundo, dame un segundo. Le he mandado otra Melissa. Ya, y ahora sí ya está. Ya. Bueno, entonces vamos a desarrollar lo que es el Consejo de Ministros. En primer lugar, ¿el Poder Ejecutivo solamente era el presidente de la República? A ver, ayúdame. ¿Mm? No, ¿verdad? Chicos, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos presidente de la República? A ver, por favor, ayúdame, ¿te acuerdas? La vacancia y toda la cosa. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué viene a hacer el Consejo de Ministros? Bien, normalmente cuando tú haces esta pregunta a un alumno, no te sabe responder. ¿Qué hace el Consejo de Ministros? He tenido alumnos que me han dicho, profesor, el Consejo aconseja. Bueno, pero jamás se va a venir así en el examen de admisión. El Consejo de Ministros, mirando para acá, ¿ya? Lo que se encarga es de dirigir y gestionar los servicios públicos. Traduce, ¿qué significa eso? Que administra, ordena, organiza los servicios públicos. A ver, voy a hacerte un ejemplito. Voy a hacerte un ejemplo. Por favor, las fotos no son referenciales. ¿Eh? Este consejo ya fue. A ver, te pregunto. Eh, Así como existe un servicio de salud privado,
Habrá un servicio, no, Daniel. Habrá un servicio de salud público, ¿cierto? ¿En dónde se ejerce ese servicio de salud pública? En los hospitales. ¿Ok? Pregunta. Si se ejercen en los hospitales, ya que son entidades del Estado, ¿no habrá alguna institución u organismo gubernamental que se encargue de administrar correctamente el servicio, de ver sobre los materiales, equipos y el personal contratado de todo ese sector? ¿Mm? Claro. El Ministerio de Salud justamente se encarga de ese servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes decir de el ministro de Salud? Que dirige y gestiona el servicio de salud. A ver, de la misma manera, quiero que lo hagas tú para hablar de la educación. ¿Cómo sería la educación? ¿Quién se encarga de dirigir y gestionar los servicios de educación? Educación estatal, principalmente. El Ministerio de Educación. A ver, agrega una palabrita difícil. Todo lo que he dicho hasta ahora es fácil. Te pregunto, ¿cómo se llama la jurisdicción que tiene el ministro sobre un servicio? Se llama cartera. Dilo con nombre correcto, Vania, muy bien. ¿Cartera qué? Dime el nombre completo. Cartera ministerial. Cartera ministerial, ¿ok? Cartera ministerial. A ver, déjame buscar un datito. ¿Sí? Ya. Entonces, jóvenes, cada ministro está a cargo de ¿quién? De una cartera. Cada ministro está a cargo de una cartera. En este caso, es una cartera ministerial. ¿Ya? Listo. Entonces, observa por favor la cartera de cada uno de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, José Luis Gavidia tiene la cartera de qué? ¿Mm? ¿Tiene la cartera de qué? A ver, ahí está. La cartera de defensa. ¿Y qué significa que tenga la cartera de defensa? Que se encarga de dirigir las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército, la Marina y la Aviación. Ya, así, de la misma manera, por favor, sin perder el tiempo. Vamos aquí, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el Servicio de Administración de la Hacienda. ¿Quién se encargará de brindar ese servicio de política fiscal? Este ex profesor de Economía llamado Kurt Burneo. Es el actual ministro de Economía. Profe, ¿y a Oscar Graham qué pasó? Hace unos días era el ministro de Economía. Sí, ha sido reemplazado. ¿Quién me dice quién decide colocar un ministro, designar un ministro y remover a otro? ¿Quién es el que tiene la autorización, el poder para hacer eso? Correcto, el presidente. ¿El presidente de qué? El presidente de la República. Aquí sí cuenta que digas todo completo. No puedes decir así nomás presidente, porque se puede confundir que estás hablando del presidente del Congreso o del presidente ya del Poder Judicial o del presidente del Consejo de Ministros. ¿Estamos así? Ya, entonces siempre di presidente de la República. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ya. ¿A quién de estos ministros le dicen canciller? ¿A quién de estos ministros le dicen canciller? A Roberto Sánchez Palomino, que es el ministro de Comercio Exterior. Pregunta, ¿cuántos ministros tenemos?
Tenemos 18. ¿De dónde has sacado ese número, por favor? 23. ¿Qué pasa? Es 18. Tenemos 18 ministros. Oye, estos 18 ministros entonces son responsables cada uno de una cartera ministerial. Ahora, de estos 18, sus reuniones la preside ¿quién? Vamos, te dije que ya no podías abreviar las cosas. El presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros. Por favor, también le dicen primer ministro. ¿Por qué? Porque es el primero en declarar ante el Congreso. Y también le dicen primero en francés. Habla. Lady, ¿cómo está tu francés? Premier. Entonces, dame los tres nombres. Presidente del Consejo de Ministros, primer ministro y premier. Bien, ahora sí, empezamos con las preguntas trancas, las preguntas de examen de admisión. Dime, ¿el premier tiene cartera? Ya sabes qué es cartera. Te pregunto, ¿el premier tiene cartera? No. ¿Podría tener cartera? No me digas si es que se la compra. Sí puede tener cartera. ¿Cuándo podría tener cartera María Andrea Daniel? ¿Cuándo podría tener cartera? Cuando el presidente de la República se le acerque y le dice, señor premier, le pido por favor que usted, ¿qué haga? ¿Se encargue de qué? De el Ministerio, ponte, de Educación. Entonces, señor Aníbal Torres, dice Pedro Castillo, confío ciegamente en usted y no tengo a nadie que le tenga tanta confianza para que se encargue del Ministerio de Educación. Entonces, lo voy a nombrar no solamente presidente del Consejo de Ministros, dice Castillo, sino también lo voy a nombrar ministro de Educación. Así entonces, el premier tendría cartera y ya no serían 19 los miembros del Consejo de Ministros, sino 18. 17 ministros y un premier. ¿Estamos hasta ahí? Siguiente pregunta. ¿Podría tener dos carteras el premier? ¿Mm? No, no, no. Solamente puede tener una cartera adicional. Siguiente pregunta. ¿Puede ganar doble sueldo ya que es doble responsabilidad? A ver, ayúdame. No, ningún funcionario del Estado recibe doble. No puedes tener doble, puedes tener doble cargo de confianza, pero no vas a recibir doble sueldo, por si acaso. ¿Ya? Daniel dice, si es por lo bajo, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Por lo bajo puede pasar cualquier cosa, no solamente eso. Bien, y no creo que lo necesites saber. Bien, entonces ahí están los ministros. Vamos a hacer alguna pregunta que vino en admisión antes de la pandemia, una pregunta muy fuerte. El presidente de la República ve que, a ver, voy a escoger a cualquiera, ¿ya? A ver, uno de abajo. Ve que Félix Chero, su ministro de Justicia, es uno de sus excelentes funcionarios. Pero ¿qué ha pasado con Félix Chero? Le ha dado COVID. Sí. Y va a estar 15 días hospitalizado. Te pregunto, ¿puede el presidente de la República traer a un especialista en derecho a que sea el ministro interino mientras Félix Chero se recupera de COVID? ¿Sí o no? Puede traer a un ministro interino, a cualquiera, mientras Félix Chero se va recuperando. Pregunta de examen de admisión San Marcos. No, correcto, no. No existen los ministros interinos, lo dice claramente la Constitución Política. No existen ministros interinos. Profesor, entonces, el señor Chero, ¿ya? ¿Quién lo va a reemplazar? Daniel Torres. ¿Quién lo reemplazaría? Daniel, marca la clave. ¿Otro ministro?
B, el viceministro, o C, el presidente de la República puede removerlo de su cargo y nombrar a otro. Bien. Si ese señor Chero se encuentra impedido de ejercer sus funciones, se tiene que primero observar cuánto tiempo va a estar suspendido. Si es más de un mes, automáticamente el presidente de la República tendrá que designar un nuevo ministro. ¿De dónde vendrá ese nuevo ministro? Puede ser el viceministro, ¿ya? Puede ser, y digo puede porque no es obligatorio. Recuerda que aquí el que manda es el presidente y el presidente puede poner ministro a quien le dé la reverenda gana, ¿ya? Por si acaso. Entonces, puede ser que, mándame tu pregunta en público, si no, no la leo. Entonces, puede hacer que el otro ministro, escúchame, que el otro ministro se encargue de sus labores ministeriales de Chero. Vamos a suponer que le pide a Willy Arturo Huerta que se encargue de justicia y a la vez del interior. ¿Se puede dar? ¿Sí o no? Sí, siempre y cuando su ausencia será menos de un mes. Pero si su ausencia es mayor a un mes, tendrá que designar un nuevo ministro. Y ahí es el detalle, ¿no? El presidente tendrá que aceptar sugerencias. ¿A quién quieres poner como juez? ¿A quién quieres poner como juez? Puedes poner como juez al viceministro o a cualquiera que te dé la gana. Recuerda que el presidente designa ministros por cargo de confianza. ¿Ya? Designa ministros por cargo de confianza. Punto. ¿Hasta ahí estamos? Ya. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿el presidente también elige a los viceministros? Me dice su compañero. No, el presidente designa a los ministros. ¿Ok? El ministro en este caso, ¿ya? Tiene un personal a su cargo, ¿ya? De los cuales, pues, hace la consulta de quién debería ser el viceministro, quién acepte ese cargo. Recuerda que cuando hablas de vice, no son pagados, son autoridades que no son remuneradas. ¿Ya? Claro, el vicepresidente de la República, por ejemplo, no recibe ningún sueldo. Ya. Muy bien, continuamos. Y ahora vamos a una duda de los alumnos. Dice, la dirección y la gestión, o sea, la administración de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. ¿Ya? Eso ya lo sabemos. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿Qué significa refrendación? Ayúdame. ¿Qué cosa es refrendación? Refrendación. Refrendación son firmas. Entonces, todo acto que el presidente de la República hace, ¿ya? ¿Quién se lo tiene que aprobar? Bien, la mayoría me dice que el que aprueba, por ejemplo, a ver, el presidente de la República negocia tratados. ¿Quién aprueba el tratado? El presidente de la República negocia tratados. ¿Quién aprueba el tratado? El Congreso. El presidente de la República negocia préstamos. ¿Quién aprueba el préstamo? El Congreso. ¿Okay? Ya. Ahora, lamentablemente muchos alumnos cuando escuchan esas dos respuestas, en su cerebro, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? ¿Qué inducción hace el alumno? Comienza a decir así, ¿no? ¿Ya? Si es que todo lo que negocia el presidente de la República es aprobado por el Congreso. ¿Eso es cierto?
¿Todo lo que hace el presidente de la República será aprobado por el Congreso? No. No. ¿Quién es el que le aprueba? Es el Consejo de Ministros. ¿Ya? Exacto, el Consejo de Ministros. Es más, quiero que leas lo que está en rojo para que entiendas lo importante del Consejo de Ministros. Por si acaso, refrendación es firma. Firma dando tu conformidad. Cuando una autoridad pública firma dando su conformidad, a eso se llama refrendación. Son nulos los actos. Son nulos. ¿Qué significan nulos? No sirven, no valen los actos del presidente que no tengan firma ministerial. Específicamente del presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? ¿Estamos así? Ya. Ahora, pregunta, señores. Pregunta. Vamos a suponer que viene esta de admisión. ¿Ya? Creo que es famosa por los noticieros. El presidente Pedro Castillo ha propuesto una iniciativa legislativa, o sea, iniciativa de ley, para permitir que los estudiantes puedan ingresar a las universidades públicas de manera directa y progresiva. Imagínate, ese es el texto del examen de admisión. Abre signo de interrogación y dice, ¿quién tiene que aprobar ese proyecto de ley que el presidente de la República ha pedido al Congreso que se cumpla? ¿Quién tiene que aprobar ese proyecto de ley para que sea presentado al Congreso y a su respectiva comisión dictaminadora? Y la respuesta es, oye, lo estoy diciendo, el Consejo de Ministros, pues. Anota, si no te vas a perder. Anota. El presidente de la República ¿ya? Puede hacer iniciativa legislativa. ¿Ya? ¿Qué más puede hacer el presidente de la República? Puede realizar decretos supremos para detallar, por ejemplo, una ley, hacerla más exquisita, más deliciosa, con más características. Claro. O sea, si sale una ley, ¿quién va a dar los pormenores y detalles de esa ley? El presidente de la República. ¿A través de qué? De un decreto supremo. Y otros decretos del presidente, que bueno, no están autónomos estos, porque requieren pues de la delegación de facultades o que sea un motivo de urgencia, se llama decretos legislativos y el otro, decretos de urgencia. Basta. 1, 2, 3. Las iniciativas legislativas, los decretos supremos, los decretos legislativos y los decretos de urgencia que el presidente de la República puede hacer, ¿ya? Carecen de validez, o sea, no valen nada si es que no tienen ¿qué cosa? Si es que no tienen la refrendación del premier. Profe, y una vez que esos documentos llegan al Congreso, ya pues, una vez que llega al Congreso, lo va a revisar el filtro del Congreso. ¿Quién me dice cómo se llama ese filtro? ¿Cómo se llama ese grupo, esa comisión de congresistas que va a revisar todo proyecto de iniciativa legislativa? ¿Cómo se llama esa comisión? Es una comisión del Congreso. ¿Su nombre es? No. Por ahí me están diciendo comisión de mesa directiva, por ahí me están diciendo Willy, Molly, me están diciendo, no, profe, no es eso. Ya, a ver. ¿Sí? ¿Cómo se llama entonces? A ver, de nuevo. Comisión dictaminadora. Ese es el filtro de los proyectos de ley. Comisión dictaminadora.
Entonces, cuando una iniciativa de proyecto, va al Congreso, obviamente ya refrendado por el Consejo de Ministros, primero tiene que ser aprobado por un dictamen del Congreso, dando validez a la comisión dictaminadora. Profesor, el dictamen de mi proyecto de ley. Entonces ahora va al Pleno a ser discutido, debatido y aprobado. Y una pregunta, ¿cuántos votos necesitará ese proyecto de ley? La mitad más uno del número hábil. La mitad más uno del número hábil. ¿Ya? La mitad más uno del número hábil. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Continúo. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, ya lo dijimos. El Consejo de Ministros tiene su presidente, ya lo dijimos. Corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando cese sus sesiones. Indícame, ¿qué significa eso? Que imagínate, Aníbal Torres está dirigiendo la reunión de los ministros, ya que él es el premier, y de repente en ese momento llega Pedro Castillo. ¿Qué dice la Constitución Política cuando se encuentran esos dos? Automáticamente Pedro Castillo, ¿qué va a hacer? Va a dirigir, ¿qué cosa? La sesión del Consejo de Ministros. Claro, la preside. Siguiente. Bueno, esta foto está desfasada, no hay problema. No nos interesa saber eso. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo y también a los demás ministros, pero propuesta con acuerdos del presidente del Consejo. En otras palabras, el presidente del Consejo de Ministros tiene que educar al presidente, ¿ya? Para que pueda realizar sus labores. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. ¿Sí? Acuérdate eso. ¿Y con él qué tiene que hacer? Con el premier, ¿qué tiene que hacer? Nombrar a los nuevos ministros. Sí. Eso también ya hablamos. El presidente del Consejo de Ministros es un ministro con cartera o sin cartera. Sin cartera, si así lo dispone el presidente de la República. Bien, también la Constitución señala que el premier es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. ¿Ya? El portavoz autorizado del gobierno. Una pregunta, ¿quién es el primer portavoz? ¿Quién será el primer portavoz? El presidente de la República. ¿Y el segundo portavoz? El premier. ¿Te acuerdas que el gobierno, específicamente Pedro Castillo, se negaba a declarar ante los medios de prensa? Entonces, si el presidente de la República, Pedro Castillo, no le gusta hablar porque se siente intimidado, etcétera, ¿quién tiene que hablar en vez de él? Claro, por eso se dice que es el portavoz autorizado, pero después del presidente de la República. Bien, ¿te acuerdas lo que sigue en el número 2? Dice, coordinar las funciones de los demás ministros. Esa es la labor del premier. Refrendar, firmar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señala la Constitución y la ley. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro? Peruano por nacimiento, ciudadano de ejercicio, haber cumplido 25 años. ¿Quién me dice a qué requisitos se parece? ¿A qué requisitos se parece? Cargo que puede ser doble. ¿Cuál es el otro? Claro, congresista. Recuerda que el congresista también puede ser ministro, ya que estos son cargos de guerra, son cargos de confianza. Por eso tienen la misma cantidad de hoyitos.
Todos los cuchitos que puedan ser son de los mismos, ¿no? Ser peruano por nacimiento, ciudadano de ejercicio, haber cumplido 25. Y en el caso de los ministros, chicos, pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad. Recuerda que para candidatos de votación popular tenías que terminar retirándote, ¿no? Una vez que ya estás retirado, podías ser candidato a cualquier cosa. En este caso, el miembro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional necesariamente tiene que renunciar. No, no. Pueden serlo en actividad. ¿Ya? Los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser ministros. Los miembros. Los retirados ya serán candidatos a alcalde, como Reci, ¿no? Candidatos a la presidencia de la República, etcétera. Sigo. Bueno, acá hay una lista de los ministros que va cambiando siempre. Bien, ¿qué funciones tiene el Consejo de Ministros? Ya dijimos, había una, la más importante. A ver, ¿quién se acuerda de lo que estaba escrito en su letrero? Claro, aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente. En otras palabras, mira aquí, todas las normas jurídicas que emite quién, ¿ah? El presidente de la República. Proyectos de ley, ese del ingreso progresivo a las universidades públicas. Siguiente, aprobar ¿qué? Los decretos legislativos y también de IAPA los decretos de urgencia. Todo eso es función de quién? Del Consejo de Ministros. Deliberar asuntos de interés público y también otras funciones que se le da la ley. ¿Estamos así? O sea, una pregunta, me dice Sebastián, profe, una pregunta. ¿La primera dama también puede influir para que el presidente pueda elegir a sus ministros? El presidente es libre de designar. No digas la palabra elegir. Elegir es a través de un proceso de votación. No, designar. Entonces, Sebastián, ¿tú qué me tienes que decir, profesor? ¿El presidente es libre de designar a autoridades? Sí, siempre y cuando no tengan restricciones, ¿no? Por ejemplo, no puedes designar ministro a un juez, porque un juez tendría que abandonar su cargo para ser ministro. ¿Me entiendes? Él puede designar a quien sea, a quien le dé la gana. ¿Ok? Ahora, Alexander dice, profesor, ¿la esposa de Yante influyó? No lo sé, no le he preguntado nunca oyendo mal. Supongo que sí, ¿no? Claro. Recuerda que Pedro Castillo viene cambiando de ministro como cambiándose de media, ¿ya? Porque muchos de sus ministros le salen corruptos. ¿Estamos así? Si el presidente del Congreso, al ser el presidente de la República por vacancia, el presidente de la República tiene que hacer elecciones porque así no hizo eso. Saúl, la convocatoria de elecciones se llama convocatoria de elecciones y ahí en esa convocatoria de elecciones son 4 meses la que se esperan, ya 4 meses lo que se esperan en este caso, ya para darse lo que es el nuevo Congreso si es que es disuelto. ¿Ya? Saúl me dice, mira, profe, disculpe, me quedé con una duda. Si el presidente del Congreso, al ser el presidente de la República por vacancia del presidente de la República, tiene que hacer elecciones, tanto Martín Vizcarra, también lo hizo Merino, y también lo hizo Sagasti. Los 3 convocaron elecciones. Saúl, no sé en qué parte o cuál de no convocar elecciones se dio. ¿No? Todos los 3 convocaron elecciones. Alexander dice, Nadine Heredia fue la presidenta. No lo sabemos, es una opinión que no viene al caso en estos momentos. Bien, listo, sigo. Sigo. ¿Cuáles son las características del Consejo? Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta en acta. Los ministros no pueden ejercer otra labor, pero también podrían ser ¿qué? ¿Qué otro cargo podrían ser los ministros? Lo dije hace unos minutos. Vamos, ¿qué otro cargo podrían ser los ministros? Congresistas. O sea, el presidente de la República puede buscar entre sus congresistas y nombrar premier, o nombrar ministros. ¿Ok? El curioso caso de Guido Bellido. Guido Bellido es un congresista. ¿Y qué hizo Castillo? ¿Qué hizo Castillo? Lo nombró premier.
Los ministros no pueden ser gestores ni directores privados, etcétera. Vamos a la que sigue. Características. No hay ministros interinos y explicamos por qué. ¿Te acuerdas cuando se enfermaba un ministro? Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. ¿Qué significa eso? Que cada ministro, cuando firma, asume la responsabilidad de lo que firma. Quiere decir que si el presidente de la República ¿ya? Realiza un acto que no le parece al ministro y dice, caramba, pero yo firmé ese acto, entonces, ¿qué tengo que hacer para arrepentirme inmediatamente? Renunciar. Lo que pasó también con el señor Merino, ¿no? Cuando Merino renuncia, automáticamente, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Qué crees que hicieron todos los 3 vicepresidentes del Congreso? También renunciaron. Repito, también renunciaron. Bien, a ver, trate de concentrarte. Ya, todos los ministros son solidariamente responsables, a menos que renuncien a su cargo. ¿Ya? A menos que se renuncien a su cargo. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates. Eso le pasó al ex premier Salvador Solá, ya que exigió entrar al Congreso y no lo dejaban. Por constitución política, cualquier ministro puede entrar, no tendrá el derecho al voto, pero sí tendrá el derecho a participar o estar ahí. Concurre también cuando son invitados para informar, por si acaso. Bien, ¿qué relación existe entre el Consejo de Ministros y el Poder Legislativo? A ver, cuando el presidente de la República nombra a un presidente del Consejo de Ministros, ese presidente del Consejo de Ministros tiene 30 días, repito, 30 días para llevar a todos los ministros que él elige. A todos los ministros que él decida. ¿Por qué? No te olvides, por ejemplo, este caso curioso, voy a poner por acá, a ver si ves esta imagen, de Pedro Cateriano, premier. Ya. ¿Qué ocurrió? Quiero que mires, por favor, qué imagen tienes de Pedro Cateriano. Acá está. Pedro Cateriano, ya, es encargado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, como su premier. Entonces, juró por Dios, por la plata, toda esa cosa, ¿no? Le dieron su cintillo ministerial y todo, ¿no? ¡Qué felicidad! Pero dime, ¿ya puedo ocupar el cargo? No, todavía no. ¿Y por qué todavía no? Porque Pedro Cateriano lo que tuvo que hacer es ir hasta el Congreso. Ahí está, míralo. Ahí está, una vez que fue nombrado, fue hasta el Congreso. Ya está, ¿me ¿ya? Y en el Congreso propuso su plan de gobierno. El Congreso, si vota a favor, está de acuerdo con ese plan de gobierno, excelente, asume la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, la asume, ¿ya? Y ahora sí es válido y comienza a hacer sus funciones. Pero ¿qué pasaría si el Congreso le dice, no, no te queremos? ¿Vale en algo lo que el presidente le haya hecho jurar, su cintillo, todo va a tener que devolver? Porque lo más importante en el cargo del premier y los demás ministros es que el Congreso te dé su voto de confianza. El Congreso te dé su voto de confianza. Entonces, si no le dieron su voto de confianza al profesor Martín Vizcarra, ¿qué hizo? Trajo un nuevo Consejo de Ministros. O sea, tuvo que pasarse la noche, la tarde, etcétera, buscando nuevos ministros. ¿Cómo se llama cuando eso ocurre? Se llama censura, ¿ya? Se llama censura ministerial. Y es un derecho del Congreso. Es uno de los tantos derechos que tiene el congresista, ¿ya? Ahora, viene la parte buena. ¿Y qué pasa si el Congreso le censura demasiadas veces, 2 veces, ¿ya? A los consejos de ministros? Ahí, ¿qué crees que ocurre? El presidente de la República, al ver que tiene a 2 consejos de ministros, ¿ya? Considerados válidos en la parte legislativa, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Disuelve el Congreso. Disuelve, correcto, disuelve el Congreso. Lo mismo que hizo Martín Vizcarra. ¿Por qué?
porque tuvo primero un consejo de ministros cuando él era ministro, ¿ya? Y el PPK decide, pues, poner a confianza a su nuevo consejo de ministros. ¿Y qué hace el Congreso? Simplemente los censura a todos. Chao, ministro, entonces ya tenemos una vida, solamente te queda una más. Una más. Entonces, Vizcarra nombra un nuevo consejo de ministros. Este consejo también es censurado por el Congreso. Van dos. ¿Qué ocurre cuando son dos? Automáticamente que el Congreso se disuelve, ¿no? El presidente tiene la facultad para disolver el Congreso. Una pregunta, ¿cómo se llama la situación, el hecho histórico, ese pequeño episodio en donde no tenemos Congreso ya que está disuelto? ¿Mm? Se llama interregno parlamentario. Ayúdame, ¿qué es el interregno parlamentario? Interregno parlamentario, cuando el Congreso ha sido disuelto. Pregunta de examen, por favor, esperemos que nos vean. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso no existía por 4 meses. Te pregunto, ¿quién hacía las leyes? El presidente de la República, chicos. Cuando el Congreso está disuelto, el presidente de la República es quien hace leyes a través de algo llamado leyes o decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son emitidos por el presidente en vez de las leyes del Congreso. Y bueno, para terminar esta parte, chicos, ¿qué pasaría si es que el Congreso no se elige un nuevo Congreso y ya pasaron 4 meses? Regresan, correcto, regresan. Bien, restricciones finales. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, pero no se encarga de legislar, simplemente de quedarse en el Congreso. Recuerda que el Congreso no puede tener el poder vacío, tiene que haber al menos un mínimo grupo de personas que van a participar. Muy bien. Ahí está, mira. El interregno parlamentario, el poder ejecutivo es el que legisla a través del decreto de urgencia, no te olvides. Listo. Bien, anótame las claves rapidito y vamos a hacer las últimas, ¿ya? 1, dedo. 2, avión. 3, beso. 4, dedo. 5, dedo. 6, casa. 7, dedo. 8, beso. 9, dedo. 10, avión. 11, casa. 12, beso. 13, dedo. Ya. En la pregunta 14, dime, ¿todavía existe inmunidad parlamentaria? Repito, ¿todavía existe inmunidad parlamentaria? Ya no. Recuerda que los congresistas, estos señores de 25 años, igualito que los requisitos de los ministros, ¿ya? Y ya no tienen inmunidad parlamentaria. Creo que nos hemos enterado hace muy poquito que un congresista, ¿no?, está en un proceso judicial por violación sexual. Claro, y antes, ¿se acuerda que era inmunidad? Que no podían ser procesados ni presos. Entonces, la pregunta 14, la respuesta es dedo. Vamos a la 15. ¿En dónde se aprueba o desaprueba una ley una vez que ya salió el dictamen? ¿En dónde se aprueba o deniega la ley? ¿En dónde se aprueba o deniega? En el pleno del Congreso. En el pleno del Congreso. ¿El pleno qué cosas son? Los 130 congresistas, pero no siempre van a estar. Por eso es que la aprobación se hace con la mayoría simple. ¿Qué es mayoría simple? La mitad más uno de los que están. Porque no siempre van a estar 130 en el Congreso. Muchos estarán con licencia de viaje, otros enfermos y otros suspendidos. Entonces, los que quedan restando a esos, la mitad más uno, son los que aprueban las leyes. ¿Ya?
Listo. Ahí nos quedamos, chicos. Los dejo con la señorita Melissa para que puedan resolver más ejercicios. La próxima semana, te cuento, tenemos uno de los poderes que ha venido en el examen de admisión recientemente, el Poder Judicial. ¿Ya? Sebastián, ¿qué era cuestión de confianza? Me pregunta. Cuestión de confianza es cuando el Congreso ya aprueba la política de gobierno del presidente. ¿Te acuerdas lo de Pedro Cateriano? Darle confianza significa aprobar todo lo que él diga. Listo, cuídense bastante, Flor, Valerie, Sebastián, Alexander. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Te dejo, Melissa, con los chicos. Cuídense mucho. Sí, tiene que haber.